ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y toda autoridad. Y ese poder dice que opera en todo hombre y mujer que haya conocido al Señor Jesucristo. El poder extraordinario que Dios utilizó en levantar a Cristo Jesús ahora está en mí, en aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, y opera a través de nuestro Señor Jesucristo para las cosas que ahora vamos a ver que Dios nos encomendó. Es grosso esto. Es fuerte. Este joven que yo les comenté de que fue libre de adicciones, fue en el poder mismo que Dios utilizó para levantar a Jesucristo, utilizó ese mismo poder para que ese muchacho cambie en su conducta y en su manera de hacer las cosas. Y comprender que este poder extraordinario está en nosotros es fundamental. Nosotros tenemos que, para vivir una vida victoriosa y plena en Cristo Jesús, necesitamos ser conscientes de esto. Porque cada cosa que nosotros vamos a ejercer, el poder de Dios va a estar actuando en nosotros. Y a menos que seamos plenamente conscientes del poder divino que está a nuestra disposición, no podemos vivir plenamente la calidad de vida que Dios quiere que nosotros y cada uno de nosotros tengamos. Abrí tu corazón, que Dios te quiere hablar. Decile al que está a tu lado, abrí tu corazón. En ruso, decile a tus hijos, abrí tu corazón, que Dios te quiere hablar. Dios te quiere hablar. Él quiere saber qué depositó en vos. Él lo quiere conocer, que te lo quiere dar a conocer. Y esta es parte de la herencia que Dios ha puesto en nosotros. Y para poder expresar esto, lo que el apóstol Pablo hizo fue poner palabras que hablan de poder, una sobre la otra, como quien edifica una casa y va poniendo ladrillo sobre ladrillo. Él fue poniendo una palabra sobre la otra porque le era difícil expresar un poder tan extraordinario como el que la palabra de Dios nos va describiendo. Y se esmeró en esto. Y por eso tenemos que identificar primero ese poder y después ilustrarlo y ver realmente, ilustrarlo o presentar evidencia de su poder para que nos ayudes a creer. Y como les decía, Pablo utilizó palabras varias para poder describir algo que es sobrenatural. Y es difícil, cuando uno quiere explicar algo que está por encima de uno, es difícil poder explicarlo. Y eso es lo que él hizo, y por eso en el versículo 19 que hemos leído, él usa 4 palabras griegas diferentes para referirse a poder. Él buscó palabras que hablaban de poder para poder referirse al poder que Dios había depositado en cada uno de sus hijos. Y lo leo otra vez, dice, cuán incomparable es la grandeza de su poder, una. Después dice, a favor de los que creemos, ese poder, otra vez menciona el poder, es la fuerza, otra vez habla de poder y fuerza, grandiosa y eficaz, es la 4ª palabra que Pablo utiliza para nosotros, para él poder expresar el poder de Dios. Claro, nosotros tenemos nuestro idioma que no es tan rico en distintas palabras que describen poder, fortaleza y lo que él quería expresar. Por eso tenemos que ir al griego un minuto. Yo no sé griego, ¿no? Pero bueno, de los que han estudiado y han sacado información yendo al origen de las palabras de cada uno, aparece lo siguiente. El primer poder que él usa, la grandeza de su poder, ese poder, lo que está utilizando es una palabra griega que quiere decir dunamis. Y dunamis es la palabra de la cual se origina nuestra palabra en castellano de dinamita. O sea, el poder que operó
en Cristo para levantarlo de los muertos y que fue depositado ese poder en nosotros al conocer a Cristo, es dinamita, es un poder inherente, es un poder que tiene su origen y es natural de parte de Dios que Él utilizó para ejercer lo que Él quería ejecutar en ese momento. Es dinamita. Uno podría decir, si yo agarro un cartucho con dinamita, como hacen algunos a fin de año, y lo encienden, saben que lo que va a pasar es una gran explosión. Ese cartucho estaba ahí para hacer ruido y explotar, y divertirnos, y asustar a los perros. Es inherente, es lógico que haga eso. Pero después dice, más adelante, ese poder, y ahí la palabra griega que Pablo utilizó es energía, de ahí sale nuestra palabra energía, y cuando hay energía hay un poder operativo, hay un poder que transforma. Ustedes vieron que la energía que va a través de los cables, si yo bien encauzado voy a tener luz, voy a hacer que funcione un motor, ahí hay movimiento, hay transformación, hay un poder operativo. Entonces Pablo, no conforme con eso, porque pensó posiblemente que se quedaba corto, dice, ese poder, energía y la fuerza, y esa fuerza utilizó la palabra griega ishous, ese es un poder concedido. Cuando uno habla en mecánica, aquellos que nos gustan los motores y esas cosas, para una fuerza la medimos en caballos de fuerza. Cuando dice que tiene un motor 100 caballos de fuerza, es que sería como agarrar 100 caballos y todos ponerlos a tirar en un mismo sentido. Ahí tenemos una fuerza equivalente a 100 caballos. Y esa fuerza está en ese poder que nuestro Señor Jesucristo utilizó para levantar a Jesucristo. Y después termina diciendo que ese poder, dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. O sea que al poner ahí la palabra eficaz, que es kratos, es un poder que te lleva eficazmente a ejercer lo que querías hacer. Qué rollo que hice, ¿no? Lo que está diciendo acá Pablo es que, miren cómo lo resumo, qué poder de resumen que tengo, que la capacidad que nosotros tenemos tiene un poder otorgado por Dios que transforma aquellas cosas en las cuales nos involucramos. Pero hay poder sobrenatural detrás, mucho poder sobrenatural. Así que podemos decir que Dios nos ha dado a nosotros los creyentes un poder con una capacidad increíble. ¿Lo creen? Amén. ¿Lo van a utilizar? Amén. Amén. Algunos creyentes dicen, no sé si tengo poder para hacer esto o aquello. Por eso Pablo oró. Y oró para que la iglesia de esa época y la iglesia de la actualidad y la iglesia que esté conformada por personas en el futuro puedan conocer y aceptar ese poder de parte de Dios. Lo puedan internalizar y utilizar. Es poder divino delegado, otorgado a hombres que conocen al Señor Jesús. Ahora, hacete esta pregunta que yo me la hice. ¿Para qué tenemos este poder? ¿Para qué? Por ahí ya te diste algunas respuestas. Yo te quiero dar las respuestas que Dios
nos da en la palabra, en su palabra. Y Dios nos da poder, 4 motivos les voy a dar, nos da poder para evangelizar a los perdidos. O sea, que cuando yo voy a hablarle a alguien acerca de Dios para que entregue su corazón a Dios y haya un alma que reconoce a Dios y es salva, yo no voy despojado de poder. Dios me está respaldando y me está dando poder para que la persona que me escucha entienda la autoridad que hay delegada por Dios para entregar su vida. El otro día, ya hace unos cuantos meses atrás, con mi esposa estábamos almorzando ahí en un restaurante. Nos atendía una moza y yo le digo, al final de todo, le digo, ¿te acordás, ma? ¿Te puedo hacer una pregunta? Y los animo a que hagan lo mismo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Me dice, sí, me dice, ¿te dijeron alguna vez que Jesucristo te ama? Ay, dice, me va a hacer llorar. Me dice la chica, me va a hacer llorar. Bueno, Jesucristo te ama. ¿Y por qué iba ella a llorar? ¿Por qué se conmovió cuando le dije que Dios te ama? Porque hay poder en lo que uno dice. Llega al corazón. Yo y más de uno de ustedes hemos orado por personas que no conocen el castellano, pero estamos orando y ministrándolas y se ponen a llorar y se ponen a recibir esa oración que el Espíritu Santo le está revelando. Ahí hay poder de parte de Dios. Poder para evangelizar a los perdidos. 1 Tesalonicenses 1:5 dice, porque nuestro evangelio le llegó no solo con palabras. Yo le dije, perdón, Dios te ama, pero detrás de esa palabra vino poder, porque dice, no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Y otra tarea para la cual Dios nos da poder es poder para soportar el sufrimiento. Eso no me gustó tanto. Ay, Señor. Poder para soportar el sufrimiento. 2 Corintios 4:7 dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. Nosotros somos tesoros, somos como vasijas de barro y está el tesoro de Dios, autoridad y poder en nosotros, para que se vea que qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Que nadie se la crea. Poder de Dios. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Ahora nos vemos perplejos de las cosas que están pasando en este mundo actual, moderno, en que estamos viviendo. Nos vemos perplejos, pero no desesperados, porque sabemos que Dios está obrando. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Cristo para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Sufrimos, pero tenemos poder para resistir el sufrimiento, sea cual fuera la situación. Una pérdida de un ser querido, un problema económico, sufrimos, pero en Dios tenemos la fortaleza para pasar adelante ese tiempo en fidelidad y sabemos que Dios nos va a sostener y bendecir. Nos da poder para hacer la voluntad de Dios. Ajá. Si te cuesta hacer la voluntad de Dios, acá Dios te dio, mira, yo te preparé y tenés todo lo necesario para obedecerme. No andes con excusas y dando vueltas y que no puedo y que no tengo tiempo. No, no. Él te da poder para obedecer su voluntad. Filipenses 2:13 dice, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla, ¿qué? Su buena voluntad. Y nosotros tenemos que cumplir con esa buena voluntad.
Y por último, ¿podés venir más, por favor? Y por último, poder para servir a Dios. Fíjense lo que dice Colosenses 1:29. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. 4 cosas tenemos acá, y hay más. Poder para evangelizar al perdido, poder para soportar el sufrimiento, poder para hacer la voluntad de Dios y poder para servir a Dios. Así que ahí no te quedan excusas. Si no podés hacer alguna de estas 4 cosas, o te cuestan, pedirle poder al Señor para que Él te ayude y pueda salir adelante. Ahora mi esposa nos va a contar algo. ¿Te tengo la Biblia? Ponela acá. Buenos días, hermanos. Bueno, cuando Carlos me pidió si podía dar testimonio, y estuve pensando de cómo fue que empecé a conocer el poder de Dios en mi vida y poder transmitirle eso también a otras personas. Y lo primero que me acordé fue justamente de este versículo en Efesios 1, donde lo había leído muchas veces, pero cuando viene esa revelación del Señor, cuando uno entiende lo que Dios está transmitiendo, es algo diferente. Es como, wow, no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Y cuando leía justo ese de pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, y el Señor iluminó mis ojos del corazón para que sepan a qué esperanza los he llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Y fue una revelación del Señor, el poder entender que ese poder con el cual Dios había levantado de entre los muertos a Jesucristo, ese poder estaba en mí porque el Espíritu Santo estaba en mí. Y que ese poder, como dice también 1 Corintios, dice que a cada uno el Señor le ha dado una manifestación especial del Espíritu Santo para el bien de los demás. No es solamente para nosotros, es para otros. Y que a través mío el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo se iba a manifestar. Y eso es algo que en ese momento entendí, y que ya el Señor me venía revelando por medio de circunstancias que fui viviendo a través de mi vida como hija de Dios, y cómo Él, por ejemplo, una de las primeras veces después de mi hija mayor, la cual no tuve problemas para tenerla, después encontraron que no podíamos tener más chicos, que había esterilidad, y empezamos con los estudios, que si era yo, que si era mi esposo, que si él trabajaba él es químico, si trabajaba con ciertos compuestos, ¿no? Y ahí, como estando con eso, quedé embarazada, ¿no? Y como Dios ahí me reveló, ¿no?, que era un tiempo donde mi fe estaba madurando y estaba creciendo. Y como Él milagrosamente quedé embarazada, ¿no? Pero era un tiempo donde el Señor también nos estaba sanando. Durante los siguientes 2 embarazos de nuestra segunda y tercera hija, ¿no?, yo tuve que hacer reposo. Y también como primero sufría de alergia, después me declararon que era asma, ¿no? Y tenía, bueno, los que han sufrido de asma o lo tienen,
saben, ¿no?, que hay que andar con el puff, que uno muchas veces se ahoga, ¿no? Y eso me producía contracciones, ¿no? Y recuerdo de mi esposo oraba, ¿no? Habían hermanas orando y yo le pedía al Señor la sanidad, ¿no? Y recuerdo, ¿no?, como el Señor a través de todo ese reposo también, mi fe en Él fue madurando, fue creciendo, ¿no? Tenía tiempo solamente completo reposo, ¿no? Entonces ahí, cuando el Señor me declara esa sanidad, ¿no?, yo empecé a declararla con mi boca también, que yo estaba sana, que el Señor me estaba sanando. Y no dejaba, que eso es algo que Satanás utiliza, de ponernos de que digamos palabras que van contrario a lo que él quiere, ¿no? Por ejemplo, cuando tenía un tiempo donde yo sentía esa sanidad, no sentía ahogarme ni nada, y después como mis bronquios empezaban otra vez ese ruido, ¿no? Y declaraba otra vez lo que el Señor me había dicho, declaraba la sanidad, así hasta que completamente, ¿no? Dios puede sanar instantáneamente, pero a veces es un proceso donde Él justamente hace crecer nuestra fe, ¿no? Nos ayuda a ver otras cosas también en nuestra vida y nos sana, ¿no? Eso fue lo que lo vi en ese tiempo donde estuve con asma y el Señor me sanó completamente, ¿no? Después fue el glaucoma. Yo tengo un tío que tiene glaucoma, me dijeron que empezaba a perder la visión, ¿no?, de mis ojos, y sabemos que puede llegar a la ceguera, ¿no? Y también lo mismo, esa sanidad declarando que iba a estar bien. Y el Señor, justo cuando entré en uno de los estudios que me iban a hacer, me dio una palabra. Y con esa palabra yo entré la seguridad que iba a estar bien, ¿no? Después de estudios, la oftalmóloga me dijo, se paró, no ha seguido creciendo, ¿no? Y hasta el día de hoy, eso ya hace años, ¿no?, mi visión está bien. Después también otra de las cosas que el Señor me sanó fue cuando estaba sirviendo justamente poder para servir, ¿no?, que empecé con dolores en el pie, no podía caminar, ¿no? Fui al médico, me dijo que eran espolones, que tenía 2 espolones, un dolor que llegaba a mi casa llorando, ¿no? Pero el Señor puso en mi corazón, porque no creo que sea mío, el Señor puso en mi corazón seguir sirviendo. Teníamos un grupo ahí en Alto San Lorenzo, el seguir yendo, ¿no?, y no paré. Y ese fueron más o menos un verano, 3 meses, que seguíamos aún el calor, todos seguíamos con el grupo. Y el Señor ahí también me sanó, ¿no? Fueron muchas veces, pero también como en una abuela, ¿no?, un día también de verano, ¿no?, como vi ahí el Señor, fue algo milagroso, porque me llaman, ¿no?, un día de mucho calor, me llaman y me dicen que la abuela estaba muy mal, ya estaba postrada, no comía, no hablaba. Y bueno, esos pensamientos, pero es un día muy caluroso, tengo que ir lejos. Y sin embargo, otra vez el Espíritu Santo, ¿no?, te pone esa inquietud de ir. Tenía que ser ese momento, ¿no? Por eso le tenemos que pedir perdón al Señor cuando tardamos en obedecerle o ponemos excusas, ¿no? Y tenemos que ir, ese era el momento, ¿no? Empezamos a hablar primero con el hijo y su esposa, y después oramos, ¿no? Y oramos para que el Señor la sanara. Y cuando terminamos la oración, ella ya se sentó. Y seguimos, no hablaba casi, ¿no?, pero seguimos orando, y después yo me fui. Después los hermanos me llaman y me dicen que ella se había levantado
había empezado ya a cocinar, que le encantaba cocinar, no hacerle la comida a sus hijos, a sus nietos, y empezó a hablar, ¿no? Ahí fue un milagro del Señor. Y es lo que dice la palabra, Dios se manifiesta a través nuestro. Tenemos que sí estar dispuestos y el poder de Dios se manifiesta a través de cada uno de nosotros. Eso lo vemos, el poder para sanar. Y también como en otra oportunidad el Señor me llevó a un hospital donde había una hermana, ¿no? Que ella había estado en esta iglesia, se alejó, se fue a otra iglesia y después se alejó del Señor, ¿no? Y yo lo que sentía cuando me llamaron era que le pedí al Señor que estuviera ella sola, que no hubiese familiares en esa hora, en ese momento, ¿no? Y bueno, estaba en el hospital con otra señora, no eran 2 camas. Y bueno, ahí empezamos a orar, empezamos a hablar primero, ¿no? ¿Qué le pasaba? ¿Cómo había sido este último tiempo? Y empezamos a orar, ¿no? Y cuando orábamos, ¿no? Ella me dijo, ¿no? Que había caído en pecado. Y cómo confesó su pecado delante de Dios, se arrepintió de eso, ¿no? Y cuando hay arrepentimiento, ahí el Señor empieza a hacer la restauración de la persona. Y ahí fue que empezó, seguimos orando, pero cómo el Señor nos utiliza y el poder de Dios se manifiesta sanando, restaurando. Y también, eso es lo físico, ¿no? Porque vemos lo físico, pero lo emocional. Yo lo he visto en mi vida, cómo el Señor me ha sanado, nos ha sanado como matrimonio, ¿no? Y lo sigue haciendo. Y es esa sanidad emocional, ¿no? Que también Dios lo hace. Lo último, ¿no? Que también Dios a veces permite circunstancias, ¿no? Por la desobediencia. Yo en un momento empecé a tener dolores en la rodilla, ¿no? Y llegó un momento en que el dolor era tan fuerte que no podía caminar, ¿no? Tenía que hacer reposo y como yo le preguntaba, Señor, ¿por qué? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué en este tiempo que vamos a viajar un viaje a misiones, ¿no? A misionar a otro país? No pudimos ir, ¿no? Y preguntándole al Señor, Él me mostró que había sido por algo que Él me había pedido hacer, ¿no? Y que no había sido obediente al Señor. Por mi desobediencia, porque Dios siempre quiere lo mejor para nuestra vida, mi desobediencia trajo, ¿no? El que no podía caminar, ¿no? Y como después de que me di cuenta, le pedí perdón al Señor, ¿no? Y empecé, ¿no? Otra vez, poco a poco, con los ejercicios, ¿no? A caminar. Entonces, como también hay el poder de Dios para sanar el corazón por el pecado también, ¿no? Y ahí empieza la restauración de Dios. Y es lo que Dios quiere a cada uno de nosotros, ¿no? De que podamos, nosotros lo que tenemos que hacer es ir y orar por las personas. Y el Espíritu Santo se manifiesta. A veces siempre obra para bien, ¿sí? A veces es un obrar instantáneo, pero otras veces es a lo largo, ¿no? Como el chico que oraron acá y después 1 año y medio le dice que el Señor lo había sanado, ¿no? Uno por ahí no sabe de personas que han sido sanadas y nunca más las ve, pero el Espíritu Santo obró, también ha obrado, ¿no? Cuando uno ora para una persona que recibe al Señor y esa persona se arrepiente y empieza una nueva vida y capaz que nunca más la ves, ¿no? Pero ya el Señor empezó a hacer la obra. Entonces, hermanos, animémonos, ¿sí? A seguir, ¿no? Gracias a Dios estamos evangelizando, pero hay que seguir más porque hay mucha necesidad de poder seguir orando, pero también sirviendo,
¿no? En diferentes lugares. Le damos gloria a Dios porque es obra del Espíritu Santo de Dios. Le damos gloria y honra al Señor. Gracias, Dios. Gracias, Mar. Gracias. Mientras ayer estaba preparando todo esto y repasando y viendo el Señor, bueno, aquellos que, digamos, están acostumbrados a leer la palabra, la han leído, saben que la palabra de Dios nos enseña que va a haber, que el hombre de maldad, el anticristo, se va a manifestar cada vez más. Y vemos cómo el anticristo está operando hoy día en el mundo, llevando a la humanidad a hacer cosas que uno no se imaginaba cómo podrían llegar a ser, ¿no? En el área de la sexualidad, en el área de la economía, con la mentira, la corrupción, y eso es grave en la vida de las personas, en la vida de la humanidad. Y a mí me surge la pregunta, ¿qué podemos hacer para contrarrestar el avance del anticristo? Si este tema les interesa, vayan a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y léanlo ahí, ¿sí? Los tiempos lo tiene Dios, Dios determina cada situación en la historia que va a pasar, pero saben que nosotros estamos en esta tierra para contrarrestar el efecto y la intervención del anticristo a través de la evangelización. El Espíritu Santo es el que frena al anticristo y Dios lo hace a través de la iglesia. El Espíritu Santo empoderado, la iglesia empoderada por el Espíritu Santo, frena la maldad. Así que si es un tema que a ustedes Dios les está mostrando que lo revisen, véanlo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y ahí habla acerca de ese hombre de maldad, ese ser de maldad, que se va a manifestar en los últimos tiempos y va a traer realmente situaciones de vida que van a ser extremas para el ser humano. Pero Dios va a estar en todo momento en nuestro favor. Quizás alguien está pensando, yo no sé si tengo ese poder para poder llevar adelante lo que Dios me está enseñando. Y está muy clarito en Hechos 1:8, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Acá claramente nos habla de que Dios está actuando a través nuestro para poder llevar el Evangelio a Jesucristo. Y lo hacemos con su poder, con la autoridad de Dios. Efesios 3:20, fíjese con qué claridad dice esta palabra, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos y pedir, está hablando de Jesucristo, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos y pedir por el poder que obra eficazmente ¿en quién? Poder que obra eficazmente en cada uno de nosotros. ¿Esto se entiende? ¿Lo comprenden? ¿Lo abrazan?
Y tenemos que presentar evidencia. Voy rápidamente a la evidencia que tenemos. ¿Qué prueba o qué evidencia tenemos acerca de este poder? Bueno, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz, lo habíamos leído en el versículo 19, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales. Fue necesario el poder de Dios para que Cristo resucite y sea sentado a la derecha del Padre. El apóstol Pablo presenta como evidencia la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la exaltación que Él está en los cielos y está velando por cada uno de nosotros. La resurrección la vamos a poder celebrar hoy a través de la cena del Señor, que es un testimonio de lo que Dios hizo en nosotros, entregó su cuerpo y su sangre para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Y Dios lo exaltó a Cristo y tuvo éxito con Él, porque a través de Cristo Dios pudo lograr el plan que tenía para redimir a la humanidad. Y si Dios tuvo éxito con Jesucristo, también lo va a tener con nosotros. ¿Lo creemos? También lo va a tener con nosotros. Porque ustedes saben que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y Jesucristo, que es la cabeza, necesita de la iglesia. Jesús sin la iglesia estaría incompleto. Suena raro, ¿no? Jesús incompleto, ¿cómo puede ser? Pero en el plan de Dios sabemos que se cumple, la iglesia no lo va a abandonar, pero no tenemos en la mente la idea de que Jesús no tenga la iglesia como su cuerpo, como su presencia en la tierra. Dios lo levantó de la tumba, lo libró de las cadenas de la muerte a Cristo Jesús, es lo que Dios hizo, lo llevó a los cielos, lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, lo coronó Rey de Reyes y Señor de Señores, y también le dio la majestad por siempre. Jesucristo es el único. Y lo maravilloso de todo esto es que Dios quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros, y de hecho lo hace. Nos sacó de la tumba de la muerte, que era el pecado, nos liberó de las cadenas de la muerte, ya no vamos a vivir la muerte espiritual, nos va a llevar donde Él está, ahora estamos espiritualmente, después vamos a estar completamente allí con Él y nos va a sentar junto a Él en su trono. Y eso lo va a hacer Dios en cada uno de nosotros y vamos a tener, disfrutamos de nuestro Señor Jesucristo y vamos a disfrutar aún más. Y termino con esto, la grandeza de la persona de Jesucristo, que hoy lo cantamos en una de las canciones que cantamos. Claro, yo conozco el mensaje y cuando cantamos me doy cuenta de lo que estamos cantando. Digo, el Espíritu Santo realmente me asombra. Cómo nos da el tema de lo que después se va a predicar. Dice, lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, el versículo 21, muy por encima de qué. ¿Está ahí? No. Ahí está. Muy por encima de qué? De todo gobierno, autoridad, poder y dominio. O sea, de todas las huestes de maldad, Jesucristo está por encima de todos y cada uno de ellos. Y de cualquier hombre, no otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el mundo venidero. ¿Qué es lo que reconocemos acá? La autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre todo aquello que quiera traer maldad y destrucción sobre la tierra. Pero ¿sabe quién también tiene dominio sobre las entes espirituales de bien, como son los ángeles, los arcángeles? Él está sobre todo eso y por supuesto
está sobre cada uno de nosotros. Reconocemos quién está en nosotros, es Cristo. Recordemos quién está en nosotros. Saben que en un momento Timoteo estaba pasando por un momento difícil en su ministerio como pastor y él estaba siendo, como pasa muchas veces, que se estaba escuchando fábulas y creencias que se oponen a la voluntad de Dios. A él lo estaban de alguna manera criticando por su pastorado, porque era un pastor joven y había personas que entendían que no estaba a la altura de los que los escuchaban. En fin, estaban teniendo mucha dificultad. Y lo que Pablo le dice en 2 Timoteo 2:8, dice, no dejes de recordar a Jesucristo. Tenelo al presente, en todo momento. ¿Y qué dice de Jesucristo en este versículo? Él es descendiente de David. ¿Qué quiere decir que Jesucristo es descendiente de David? Ahí lo que está diciendo es que Jesucristo fue un hombre sobre la tierra. Y como hombre Él sufrió todas las pasiones que nosotros también sufrimos. Las pérdidas, las decepciones, las traiciones, la injusticia. Él lo vivió. Entonces le dice a Timoteo, acordate que Jesucristo era un hombre, fue un hombre, pero que también es Dios porque lo levantó de los muertos y lo exaltó en los cielos. O sea, recordemos que Jesucristo fue un ser humano y se refiere a la humanidad de Jesucristo y Él entiende lo que nos está pasando. Y Él espera que nosotros acudamos a Él para recibir de su enseñanza. Hermanos, Colosenses 1:15 es el último versículo que les doy. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. En Él tendremos que centrar nuestra vida. Y debemos de abandonar todo aquello que es lo diario, lo mundano, lo de todos los días, que muchas veces nos distrae, nos decepciona, nos confunde. Acá dice, es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Estos demonios, estos poderes y estas autoridades del mal fueron creadas por Cristo Jesús, inspirados en Cristo Jesús. ¿Pero y por qué son de maldad? Porque lo han rechazado a Cristo y han querido ser como Dios. Y ahora sufrimos la consecuencia, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Dios nunca abandonó su creación. Por eso podemos estar tranquilos de que los tiempos son del Señor, los momentos y circunstancias que vivimos, Él los conoce perfectamente y nunca va a abandonar a su iglesia. Y reflejemos a Cristo. Ahí el apóstol Pablo estaba orando para que Dios nos dé sabiduría e inteligencia espiritual para que lo podamos conocer a Él. Pero no nos debemos confundir en algo. Lo tenemos que conocer a Dios y lo hacemos a través de la palabra, las predicaciones, en fin, todos los recursos que Él nos da. Pero no nos quedemos con conocerlo solamente. Tenemos que ir y darlo a conocer a Cristo en el medio donde estamos. ¿Se entiende? Porque muchas veces nos engordamos con Biblia, con estudio, con lo cual lo tenemos que hacer, porque de esa manera vamos a conocer al Señor Jesús. Pero Él espera que a todo eso le pongamos patitas y vayamos donde hay necesidad de personas que aún no conocen a Cristo Jesús. Este domingo estuvimos evangelizando en el hospital de niños y en la plaza que está enfrente. Y la gente es receptiva. Algunos te rechazan, donde le dijiste algo de Dios,
no quieren escucharnos. Que Dios en algún momento les habla el corazón. Pero ¿y qué de a todos aquellos que nos recibieron el mensaje que teníamos que darles? De no habernos movilizado, no lo iban a recibir, al menos no hoy, no el día que estuvimos ahí. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo ese hombre de maldad, ese hombre impío, ese espíritu, en definitiva, Satanás obrando, trayendo maldad a la humanidad, hermanos, ya creo que perdimos el asombro de las cosas que el ser humano está haciendo y cómo se está conduciendo y cómo está rebelándose contra su misma especie, contra el mismo hombre, el ser humano, se está rebelando el individuo, las personas. Pero Dios nos trajo valor como seres humanos para caminar de acuerdo a lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Ahora les voy a pedir, por favor, que se pongan de pie. Pronto vamos a tomar la cena, pero cerrá tus ojos ahí, por un momento. Y por ahí escuchaste lo que el Espíritu Santo nos provee, lo que Dios nos provee para llevar adelante la tarea que tenemos que cumplir. Cerrá tus ojitos. Por ahí escuchaste este mensaje acerca del poder de Dios que tenemos en nuestro ser, entregado por Él, porque tenemos el Espíritu Santo poderoso en nosotros. Tal vez lo escuchaste por primera vez, o tal vez lo habías escuchado antes y no estabas consciente de cómo Dios nos capacita y nos habilita para poder ser testigos de Él. Saben que la gente no se da cuenta, pero sufre enormemente. Y no importa si tienen dinero, si no lo tienen, si tienen poco, si estudiaron, si son inteligentes o no, si pudieron ir a la escuela o no, no importa. Es extraordinario cómo el ser humano está sufriendo. Y la única salida es Cristo. La única salida es Él. Padre, levanta tus manos al cielo y recibí palabra de Dios, aliento de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que en esta hora nos estés trayendo conciencia, convicción, entendimiento, sabiduría con respecto a ese poder maravilloso que utilizaste para levantar a tu Hijo de entre los muertos y exaltarlos. Ese mismo poder está en nosotros. Hacenos conscientes de esto, Señor. Líbranos de pensar de que le he fallado tantas veces al Señor que no merezco esa herencia maravillosa del poder de Dios. Eso es una mentira de Satanás. Tanto vos como yo, después de haber conocido a Cristo Jesús, nos hemos equivocado en algún momento de nuestra trayectoria con Dios. Pero qué bueno es cuando nos damos cuenta de esto, lo reconocemos y acudimos a Dios pidiéndole perdón por nuestros pecados. Cuánta alegría hay en el cielo y en nuestra vida sabernos que hemos sido perdonados. Ese poder de Dios está para ese hombre que se entregó a Cristo, que le entregó el corazón. Ese hombre que le dijo: Señor, sé que soy un hombre pecador, he cometido errores, he lastimado a personas, me he lastimado a mí mismo con las cosas que he hecho.
Pero ahora vengo, Señor, delante tuyo a pedirte perdón. Y me arrepiento y quiero cambiar el camino que llevaba. Y quiero cambiar para seguir un camino de acuerdo a tu voluntad. Ahí dice la palabra de Dios, y lo hemos experimentado, que el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros. Y en ese momento somos empoderados. Al principio mucho por ahí no lo entendemos, no lo percibimos, no lo entendemos, no sabemos que está ahí. Pero la realidad es que, como les decía al principio, como el camino del justo, como leí al principio, es como esa lucecita que aparece en la mañana, el ardor de la mañana. Y después viene la aurora, cuando el sol empieza a alumbrar. Y ahí está mostrándonos que nuestro espíritu va creciendo, nuestra alma se va sanando, nuestros pensamientos van siendo transformados. Gloria a Dios por eso. Por eso ahora, si estás en este lugar y no tuviste un encuentro personal con Jesucristo y necesitas un cambio en tu vida porque te das cuenta que las cosas no están andando bien contigo, te quiero invitar ahora a que hables con Dios y le digas precisamente eso. Lo que nos separa de Dios, lo que separa al hombre y a la mujer de Dios, es el pecado. Cosas que hacemos que van en contra de la voluntad de Dios. Pero Jesucristo vino al mundo siendo Hijo de Dios, estando en los cielos, teniendo la gloria celestial plena. En Él se hizo hombre, se humilló, dice la palabra de Dios, haciéndose hombre, representando en esa venida a toda la humanidad. Y al morir en esa cruz, se llevó tus pecados y los míos. Y todo aquel que cree que Jesús murió por sus pecados y que resucitó al tercer día para darnos vida, ese hombre, esa mujer, es perdonado de sus pecados. Y a partir de ese momento tiene la vida eterna. Cristo es el Salvador de esa persona. Por eso ahora te quiero invitar a hacer esa oración que recién mencioné, es hablar con Dios. Y decirle simplemente: Padre, reconozco que soy pecador, reconozco que me he equivocado. Decírselo a Dios y pedirle perdón por una vida que bien sabemos no fue como Dios quiere. Por eso repetí después de mí que el Espíritu Santo descienda y convenza de pecado a aquellos que no conocen a Cristo. Repetí después de mí para recibir a Cristo en tu corazón: Señor y Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu presencia para decirte, Señor, que reconozco que soy pecador. Reconozco que me he equivocado, reconozco que te he dado la espalda. Cuando me hablaban de Dios rechazaba lo que me decían. Sufrí, hice sufrir a otras personas por mis pecados. Pero ahora, Señor, que estoy delante tuyo, reconozco que soy pecador. Y ahora te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todo lo que hice que estuvo mal. Me arrepiento. Quiero cambiar con tu ayuda. Por eso, Padre, te ruego que
limpie mi corazón y me des un corazón nuevo, un corazón que desee estar contigo. Padre, te entrego todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Bendíceme y ayúdame y fortaléceme y ayúdame a crecer, a conocerte cada día más. Y gracias por ese poder que me estás dando ahora para utilizarlo en favor de tu reino. Padre, descanso en ti. Te ruego que me bendigas y que a través de tu palabra, la Biblia, me ayudes a crecer, a entenderla y a ponerla en práctica en mi vida. Padre, esto te lo ruego en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Yo les quiero preguntar si hay acá alguien que hizo esta oración por primera vez, que levante su mano. Si alguien la hizo por primera vez, que Dios te bendiga, a vos también. Bienvenido al reino de Dios, bienvenido. ¿Alguien más? Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hermanos, ¿pueden tomar asiento ahora?